no es lo mismo. Y eso no es así porque Jesús fue crucificado de acuerdo a las tradiciones y a la forma que tenían los judíos de medir el tiempo. Los judíos no venían del tiempo como nosotros. Nuestro día comienza a las 12 de la noche, por ejemplo, a las 0 horas, 12 de la noche comienza un día para nosotros y termina a las 12 de la noche de nuevo. O sea, tenemos prácticamente 6 horas de noche hasta las 6 de la mañana. Tenemos 12 horas de día, después viene la tarde y terminamos en la noche, a las 12 de la noche de nuevo, 12 de la noche con un segundo, comienza el otro día para nosotros. Pero para los judíos no es así. Para los judíos el día comienza en la tarde. A las 6 de la tarde, por ejemplo, hoy, a las 6 de la tarde, ya sería lunes para un judío. Hoy a las 6 de la tarde ya comenzaría el otro día. Y a las 6 de la tarde del lunes termina el lunes y comenzaría el martes. O sea que el tiempo ellos no lo miden como lo medimos nosotros. Que Dios nos bendiga. Por eso, al leer las Escrituras pareciera ser que tuviera mucha contradicción. Cuando leemos aquí que Jesús dice, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua. Si ustedes leen un poco en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, ahí se instaura la Pascua, que es cuando Israel, Dios dijo que comieran el cordero pascual, ¿se acuerdan? Que con la sangre pintaran los postes de la casa, el dintel de las puertas, para que cuando pasara la plaga, la última que iba a mandar, no murieran los primogénitos de Israel, sino que solamente los egipcios. Ya, entonces ellos comieron ese cordero y lo inmolaron entre las 2 tardes, dice la Escritura, entre las 2 tardes. ¿Cuáles son las 2 tardes? Entre la tarde, porque el día, como dice Éxodo 12, el día 14 de Nisan, comenzaba la Pascua, 14 de Nisan. ¿Cuándo vendría a ser el día 14 de Nisan? Es decir, el día 13, a las 6 de la tarde, comenzaba el 14 de Nisan. El día 13 de Nisan, a las 6 de la tarde, comenzaba el 14 de Nisan. Es decir, había un pedacito de tarde, llegaba la noche, seguía la mañana, el mediodía, y en la tarde siguiente terminaba el 14 de Nisan, es decir, a las 6 de la tarde del 14 de Nisan terminaba el 14 de Nisan y comenzaba el 15 de Nisan. Entonces, ¿cuáles son las 2 tardes? Aquí en esta tarde, el 13 de Nisan, a las 6 de la tarde comienza el 14 de Nisan y termina el día 14 a las 6 de la tarde. Hay 2 tardes, hay 2 horas que son tarde, no son noche, ni son mañana. La tarde del 13 de Nisan comienza el 14, a las 6, ese ya es la primera tarde. Y la segunda tarde es cuando termina el 14 de Nisan a las 6 de la tarde y comienza el 15, esa es otra tarde. Por eso el cordero debía ser sacrificado entre las 2 tardes. Entre la tarde en que comenzaba el día 14 y entre la tarde en que terminaba el día 14 de Nisan. Entre las 6 de la tarde y las 6 de la tarde. Hay 2 tardes. Por eso es que la Escritura dice que se ha inmolado entre las 2 tardes. O sea, entre esto y esto tenían que sacrificar ese cordero. Que Dios nos bendiga. Amén. La Escritura a veces se presta para confusión. Se confunde un poquito. Por ejemplo, más adelante, en el verso 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. A ver, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura comenzaba cuando terminaba el 14 y comenzaba el 15 de Nisan, que era el 14 a las 6 de la tarde y comenzaba el 15. Y ese día 15 de Nisan comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. ¿Me entiende? Comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Pero aquí dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura es el 15. O
sea que Jesús lo mataron el 15 y no el 14. Error. Vamos a Lucas 22 para que entiendan. Recuerden que los relatos bíblicos están traducidos a nuestros idiomas y no necesariamente cuando se traducen a nuestros idiomas se conserva el sentido de la escritura para entender lo que la palabra dice. En Lucas 22, Lucas es un poquito más explícito para entender por qué se le llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Se tendía en ese tiempo a llamar de dos formas. La Pascua, para ellos era casi el sinónimo de la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, a veces le decían la fiesta de los panes sin levadura y se están refiriendo a la Pascua, porque como tan pegaditas comenzaba la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, a veces le llamaban de la misma manera. Y Lucas nos ejemplifica exactamente eso para que entendamos los relatos que dice Mateo y Marcos. Miren, en Lucas 22 dice de la siguiente manera, 22:1 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. ¿Me entienden? Que los judíos le daban como un sinónimo de esto. Pero realmente eran dos cosas diferentes. Así es, Señor. Entonces, cuando Mateo 26:17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se está refiriendo al 14 de Nisan y no al 15, porque le llamaban como sinónimo. Para ellos le llamaban la Pascua, y ellos decían: oye, se acerca la fiesta de los panes sin levadura, como dice Lucas, la cual se llamaba la Pascua. Pero la Pascua, como tal, solo podía ocurrir el 14. Y después del 15 en adelante, ocurría la fiesta de los panes sin levadura. Todo ese proceso duraba 7 días. Por eso, el día en que comían el Cordero Pascual era un día de reposo. Fíjense que han leído ustedes en la Escritura que los sacerdotes dicen: oye, se acerca el día de reposo, no queremos que los cuerpos estén en la cruz. Entonces uno dice: uy, por eso los canónicos dicen que fue el viernes pasado al sábado, porque entienden que, claro, el día de reposo eran los sábados. Es un problema ahí, porque ese reposo que está hablando ese judío en ese momento no se está refiriendo al Shabbat, se está refiriendo al día de gran solemnidad, en el cual también no hacían ninguna cosa más que comer, solo la Pascua, y se está haciendo mención al 14 de Nisan. Entonces, ¿cuándo comió Jesús la Pascua con sus discípulos? Que Dios nos bendiga. Les voy a leer algo que les escribí para que vayamos entendiendo, ¿ya? Esto es importante porque después todas las lecciones que vienen habla del arresto de Jesús, de la crucifixión, etc. Entonces, para que vayamos entendiendo por qué la palabra va a ir diciendo tales o cuales cosas, ¿ya? Marcos 14:12 dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? ¿Ya? ¿Por qué? La costumbre en Israel no era comer la Pascua en la noche del 14 de Nisan. Recuerden que el 14 de Nisan parte a las 6 de la tarde del 13. O sea, todavía está claro, todavía es día para nosotros. A las 6 de la tarde todavía está el sol ahí recién, como que si es invierno se está escondiendo recién. Pero todavía es como la tarde, no la noche. Bueno, ahí parte el 14. Entonces, ¿cuándo comió Jesús con sus discípulos la Pascua? La comió en aquella noche. ¿Cuál noche? 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la tarde, 9 de la tarde. Recuerden que de ahí parte todo el proceso. Después que come esa misma noche, partiendo a las 6 de la tarde, come esa noche con sus discípulos. Judas lo traiciona, va a buscar a los sacerdotes, viene con un montón de guardias. Entre esos Jesús ya ha terminado de comer y está en el monte de los Olivos. Recuerden que está hablando en Getsemaní, termina de orar y viene la turba. La turba lo trajo esa misma noche, 14 de Nisan. Y lo llevan a juicio toda esa noche. Y en la madrugada todavía están juzgándolo y
le pone a Barrabás, ya, le pone a Jesús, y el pueblo elige a Barrabás que lo liberen y a Jesús crucifíquenlo. Todavía en la mañana, son entre las 10:30 y 11:30 de la mañana. Luego que lo azotan, luego que se burlan de ellos los soldados, lo llevan a la cruz. Todavía no son las 12 del día. Que Dios nos bendiga. Amén. Todavía es 14 de Nisan. Todavía no llegan las 3 de la tarde. Porque el pueblo judío en aquella época, como lo dice el historiador romano Flavio Josefo, acostumbraba a comer el cordero a las 3 de la tarde del 14 de Nisan. ¿Y a qué hora expiró Jesús en la cruz? A la hora novena, que son las 3 de la tarde del 14 de Nisan. Escuchen. Esa misma noche Jesús fue traicionado. Entonces, ¿cómo Jesús pudo ser el Cordero Pascual si Él no fue sacrificado sino un día después que los judíos sacrificaban al Cordero Pascual? Marcos 15:1 dice que el juicio que precedió la crucifixión de Cristo tuvo lugar muy de mañana. Así que tuvo que haber sido el siguiente día, es decir, un día después de la Pascua, según nuestra forma de medir el tiempo. La Biblia declara en 1 Corintios 5:7 que Cristo es nuestra Pascua, en clara alusión a que es el Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros en la Pascua. Sin embargo, según sus cuentas, pareciera que Cristo no fue sacrificado en la Pascua, sino un día después de la Pascua. Para entender este asunto, es necesario reconocer que los judíos no contaban los días como los contamos nosotros. Para nosotros el día comienza a las 12 de la noche, es decir, medianoche, y termina 24 horas más tarde. Nuestro día tiene 6 horas de noche, 6 horas de mañana, 6 horas de tarde y 6 horas de noche. Así son nuestros días, ¿ya? Occidentales. Pero para los judíos no es así. El día de ellos comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 del día siguiente. El día judío tiene 12 horas de noche, 6 horas de mañana y 6 horas de tarde. Está dividido en 3 partes. Nuestros días están divididos en 4 partes. El final del día judío no es entonces la noche, sino la tarde. ¿Por qué lo hacen así? Porque cuando Dios creó todas las cosas, fue la tarde y la mañana. Por eso los judíos son bíblicos para medir el tiempo según Dios lo estableció. Por eso ellos comienzan en la tarde del día y no como nosotros a las 12 de la noche. ¿Ya? Muy bien, la Biblia dice que el Cordero de la Pascua se debía sacrificar el 14 del mes de Nisan, que vendría a ser este año para nosotros, este año 2013, tendría que haber sido el 25 de marzo de este año. Ese día en Israel era el 14 de Nisan, de 5773, porque el año 2013 nuestro es el 5773 en Israel. Es decir, el 14 de Nisan del 5773 en Israel fue hoy, 25 de marzo del 2013 para nosotros. Y termina 7 días después. Por lo tanto, no murió el Señor el viernes, ni estuvo muerto el sábado, ni resucitó este domingo. Eso lo dice la religión reinante. Que Dios nos bendiga. Escuchen. Amén. Pero el Cordero Pascual no debía sacrificarse sino la siguiente tarde, que vendría a ser el final del 14 de Nisan, las horas 6 de la tarde, antes que el sol se ponga, indicando el comienzo del 15 de Nisan. Comienza a las 6 de la tarde del otro día. Éxodo 12:6 dice así: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre la tarde que comienza el 14 y entre la tarde que termina el 14 y comienza el 15. Entre las 2 tardes significa antes que se ponga el sol. Según Josefo, el historiador romano, era costumbre del pueblo judío sacrificar el Cordero Pascual a las 3 de la tarde del día 14 de Nisan. Esa hora fue cuando Jesús expiró. Note que los judíos sacrificaban el Cordero Pascual como a las 3 de la tarde del 14 de Nisan. Luego asaban el
Asimismo, el séptimo día, el 21 de Nisan, porque eran 7 días de fiesta, era el día de reposo de gran solemnidad. Juan, por tanto, dice que cuando Jesús estaba en la cruz, era la preparación de la Pascua. ¿Por qué era la preparación de la Pascua? Porque todavía no eran las 3 de la tarde del 14 de Nisan. ¿Ya? Observe lo que tenemos en Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. ¿A qué día de reposo se refiere? Al día en que ellos comían la Pascua. Era un día de gran solemnidad y de reposo absoluto. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Le quebraron las piernas al primero, le quebraron las piernas al segundo, y viendo a Cristo que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas para que se cumpliera la Escritura, como dice Éxodo 12, no será quebrado hueso suyo. Y eso le tapa la boca a los que dicen, pero que Cristo era un maestro que se sabía de memoria la Escritura, y él hacía que se cumpliese. Muerto, ¿cómo podía Jesús hacer que un soldado romano que no tenía idea de la ley no le quebrara los huesos? Eso es para ver y que entendamos que el Hijo del Hombre viene conforme está escrito de él. Amén. Inequívoca entonces es la resolución que debe tomar todo hombre y es inexcusable. Jesús es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. A Jesús no fue necesario quebrar las piernas porque a las 3 de la tarde, justo cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, cuando Israel, en todas las casas de Israel estaban degollando el Cordero, Jesús había muerto. Jesús entregó el Espíritu y de esa manera se sacrificó como nuestra Pascua. En el año 32, o algunos dicen 33, hay controversia, cuando Cristo fue crucificado el día de reposo de gran solemnidad, no era el Shabbat, sino un día de reposo, de descanso, en donde Israel solo se dedicaba a preparar la Pascua. O el primer día de los panes y levadura, o el 15 de Nisan, comenzó la noche del jueves hasta la tarde del viernes. Allí comenzó el día de reposo normal. La tarde del viernes recién comenzó el día de reposo normal. El séptimo día de la semana, desde la noche del viernes hasta la noche del sábado, es decir, la tarde de 6 de la tarde del viernes comienza el día de reposo normal. 6 de la tarde del sábado, que comienza domingo, se termina el día de reposo. La última cena tuvo lugar antes de la fiesta de la Pascua, cuando 6 de la tarde del 14 de Nisan era también 6 de la tarde del 13 de Nisan. Si nosotros hacemos un cálculo, llegamos para atrás y retrocedimos el calendario hebreo, llegamos a que el Señor comió la Pascua un día miércoles nuestro. Un día miércoles nuestro. ¿Cuándo sería un día miércoles nuestro? El Señor comenzó a las 6 de la tarde del 13 de Nisan, y esa noche, un par de horas después, comió la Pascua con sus discípulos. Y nótese que la Escritura en ninguna parte dice que Jesús y sus discípulos mataron un cordero y lo comieron. Jesús no preparó cordero, solamente pan, hierbas y algo de beber. ¿Por qué no mató cordero Jesús? Porque levantando el pan dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Tomó el memorial, porque él tenía que morir, porque el cordero que había que sacrificar realmente era él. Amén. Y aún para tapar en la boca a todos los israelitas que acostumbraban en esa época degollar al cordero a las 3 de la tarde del 14, precisamente a la hora novena, como dice la Escritura, el Señor expiró. Cuando los israelitas en sus hogares estaban degollando a un cordero, en la cruz estaba muriendo el cordero de Dios. A las 3 de la tarde estaba siendo derramada la última gota de su sangre, cuando el soldado, para cerciorarse, le atravesó el costado con una lanza. Hasta la última gota de su sangre, así como el cordero
cordero que tenía que inmolar Israel, tenían que degollarlo y desangrarlo, así también Jesús se quedó sin sangre en la cruz. Que Dios nos bendiga. Amén. La última cena tuvo lugar antes de la fiesta de la Pascua, la noche del 14 de Nisan, y no las 3 de la tarde. Note lo que dice Juan 13, del 1 al 2, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo le había puesto en el corazón de Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Esto ocurrió al inicio del 14 de Nisan, después que se puso el sol, el cordero pascual debería haberse sacrificado la siguiente tarde. Al final del día 14 de Nisan debería haberse comido las primeras horas del 14 de Nisan. Pero Jesús no participó de esto, porque fue traicionado justo después de la última cena, llevado ante los principales sacerdotes. Luego, muy temprano a la mañana del 14 de Nisan, porque el 14 de Nisan partió acá a las 6 de la tarde, pasó toda la noche, Jesús comió, pasó toda la noche orando, y en la noche lo tomaron detenido, y en la noche lo juzgaron contrariamente a lo que la ley decía. Pusieron testigos falsos, contrario a lo que la ley decía, y contrario a lo que la ley de Dios mandaba. Habían dos sumos sacerdotes cuando tendría que haber habido uno, y descendiente directo de Aarón habían dos. Y Israel permitió que uno de sus príncipes, que su rey fuese juzgado por los gentiles, por Pilato, porque Pilato al fin y al cabo es el que, muy bien, ustedes lo quieren, que lo hagan, pero al fin y al cabo Israel entregó a su rey en manos de pecadores, para que los pecadores lo juzgaran, para que los pecadores lo sentenciaran, y ellos sentirse libres de lo que habían hecho. Pero el texto, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el texto? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio oír mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera del día? Las 9 de la mañana. La hora primera, las 6 de la tarde. Las 6 de la mañana. 6 de la mañana, 6, 7, 8 y 9. Siempre la hora comienza, perdón, a las 7 de la mañana. La primera hora comienza a las 7 de la mañana. Hora primera, la segunda, la tercera, hora cuarta, la quinta, la sexta, hora séptima, la octava, hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde. La hora sexta son las 12 del día noche. ¿Ya? ¿Por qué esto no es tan nervios como vosotros no es? Porque es la hora tercera del día. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre vuestros siervos y sobre vuestras siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de enemigos. ¿Por manos de quién? De los romanos, gentiles, por manos de enemigos. Crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido con ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó en mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta,
sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que saltamos por la diestra de Dios, y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén. El Señor nos bendiga. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios para siempre. Pero Jesús no participó de aquella cena que estaba realizando Israel, porque fue traicionado justo antes de la última cena. Llevado ante los principales sacerdotes, luego muy temprano a la mañana del 14 de Nisan, fue llevado ante Pilato y finalmente fue crucificado y entregó su espíritu a las 3 de la tarde. Es decir, al final del 14 de Nisan, para cumplir con las Escrituras como el verdadero Cordero Pascual. En la mañana del 14 de Nisan, después de la última cena, ningún judío, ni siquiera Jesús o sus discípulos, habían comido el Cordero Pascual, porque el Cordero Pascual recién se debía sacrificar ese día a las 3 de la tarde, a la misma hora que Jesús entregó el Espíritu en la cruz. Oh, bendito Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Todo calza perfecto. Mi alma te alaba, Jehová. Y sé feliz. Israel no sabía que estaba sucediendo, estaba matando a un criminal, se moría a un blasfemo. Ahí estaba muriendo en la cruz. Todos los israelitas estaban en sus casas. Y estaban degollando un cordero que habían preparado todo el año para ese efecto. Pero ese día, 14 de Nisan, miércoles para nosotros, ese día 14 de Nisan, a las 3 de la tarde, ninguno de esos corderos que Israel había inmolado en sus hogares valía de nada. Porque el verdadero Cordero de Dios estaba entregando su sangre y su vida por todos nosotros. Amén. Gloria a Dios para siempre. El verdadero Cordero de Dios. Mi alma te alaba. Todo calza perfecto. Y si no calza perfecto, no es el Cristo. Pero como es el Cristo, no tuvo injerencia. ¿En qué no tuvo injerencia? Él no tuvo injerencia porque él nos mandó a llamar a los que le regresaron. Fue Judas Iscariote. Él no tuvo injerencia en los horarios en que lo buscaron, ni pudo tener injerencia a la hora que a los romanos se les ocurrió azotarlo, ni tuvo injerencia a la hora que a los romanos se les ocurrió crucificarlo, porque a la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, a las 12 del día, Jesús ya estaba crucificado. Los últimos experimentos que han hecho los científicos han tratado de ver cuánto dura un hombre crucificado, así nomás, simplemente amarrado a una cruz, sin haber sido azotado, sin haber sido golpeado, sin haber sido clavado ni desangrado. Los voluntarios del estrés, el que más duró 8 minutos, y su respiración se aceleró, sus pulsaciones se elevaron por sobre 150. La saturación de oxígeno cayó por bajo los 93%, 90%, 89%, de 95 hacia abajo y entre ellos. Y esos hombres eran hombres robustos, voluntarios, algunos de ellos soldados, y no resistieron más de 8 minutos. Los calambres en el cuerpo, de las piernas, en los hombros, eran indecibles. Jesús estuvo horas en la cruz. Y no sin antes haber sido desangrado a golpes. Estos científicos compraron un chancho, lo colgaron, muerto obviamente, porque la piel del chancho y los huesos del cerdo es lo más parecido al cuerpo humano. Tomaron el flagelo romano y lo azotaron. Cuando hicieron la autopsia se encontraron que casi 23 costillas estaban quebradas. En 23 partes sus costillas estaban quebradas. Es decir, hubieron
tan fuertes. Ellos dicen que es posible que se le hayan fracturado las costillas. Puede que no, pero sí es posible que esos flagelos hayan desgarrado trozos de carne. No era como que le vengan con una huasca que le queda el surco y le puede hasta cortar la carne, sino que esto verdaderamente arrancaba trozos de carne. Y los romanos eran expertos en hacer sufrir a sus enemigos. Eran entrenados para hacer sufrir. Por eso el ejército romano, ejemplificado en la Biblia, es el hierro que todo lo destruye a su paso. O sea, el ejército romano es un ejército que jamás, nunca pudo ser derrotado. Roma no cayó porque cayó su ejército. Roma no cayó porque fueron débiles. Roma cayó desde adentro para afuera. Entonces, pensemos que primero él sudó como grandes gotas de sangre. En la frente, las glándulas sudoríparas están muy cerca de la piel, porque hay muy poca carne en la frente. Hay piel, un poquito de carne y en el hueso. Entonces, todos los órganos sensitivos, las glándulas sudoríparas, los vasos sanguíneos están muy cerca. Y cuando una persona es sometida a un estrés y un dolor en el alma, a una preocupación tan terrible, puede llegar al extremo de que los vasos sanguíneos se rompan y filtren a través de la glándula sudorípara. Por eso fueron como grandes gotas de sangre. Y eso lo que provoca médicamente es una deshidratación muy severa. Deshidratado, luego azotado, luego golpeado en la cabeza con una vara, coronado de espinas. Lo golpearon, de tal modo fue desfigurado su rostro. Desfigurado su rostro. O sea, lo golpearon tanto que le desfiguraron el rostro. Con todo aquello, luego fue enviado a caminar cerca de 800 metros, desde donde lo entregaron hasta el Gólgota, y cerca de 800 metros en el lugar. Y luego estuvo horas en la cruz, y un hombre sano, robusto y fuerte aguantó su mundo. ¿Por qué soportó tanto? ¿Por qué aguantó tanto? Porque era Jesús, no Señor, no era por eso. Sino porque él tenía que pagar por su pecado y el mío. Gloria a Dios para siempre. Y usted y yo no pecamos una vez en la vida, pecamos la vida entera. Y él pagó el precio del pecado. Tuvo obras en la cruz. Y justo a las 3 de la tarde, conforme a la tradición judía, y no lo dice un judío religioso, sino que lo dice un historiador romano, que nada tiene que ver con la fe, que era costumbre en la charla de la fe, que caen por las coordenadas. Justo esa hora Jesús. Luego fue llevado a un sepulcro que no había ocupado nadie. Recuerde que Mateo dice que la señal que él iba a dar a Israel era la de Jonás. Iba a estar 3 días con sus noches en el vientre de la pez, así dijo el hombre, estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Por lo tanto, tiene que pasar 3 días con sus noches. Por eso todo esto comenzó miércoles. Miércoles el Señor expiró a las 3 de la tarde, 14 de Nisan a las 3 de la tarde, expiró. Todavía no hay una noche. ¿Cuándo es la noche? Cuando termina el 14 de Nisan. Comienza el 15, ahí hay una noche. Un día. Una noche. Después, cuando termine el 15 de Nisan y comienza el 16 de Nisan, va a haber otra noche. Y esa es viernes. Termina el 15 de Nisan, 16 de Nisan, la otra noche, porque comienza a las 6 de la tarde el otro día. Pasa esa noche y ya caemos al pasando del día sábado, porque el Shabbat comienza el viernes.
y termina a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde hay la segunda noche. ¿Cuándo es la tercera noche? Cuando termina el Shabbat a las 6 de la tarde y comienza el primer día de la semana, hay una noche. Y el Señor espera toda esa noche y resucita el primer día de la semana muy de mañana. Porque cuando fueron muy de mañana, a terminar ya esa noche, que esa vendría a ser la tercera noche, el Señor estaba resucitado. Se cumple todo lo que dice el Señor. Porque eso no murió el viernes y estuvo enterrado el sábado y resucitó el domingo en la mañana. No es así. Fue miércoles a las 3 de la tarde de ese año. Miércoles a las 3 de la tarde. Fue enterrado un par de horas después. La noche, una noche que pasó hacia el jueves, otra noche que pasó hacia el viernes tirando para el sábado, y otra noche que pasó del sábado tirando para el domingo. Ahí hay 3 noches, con 3 días completos, según la hora y la forma que tienen los judíos de medir el tiempo. Que Dios nos bendiga. Así que pensemos muy bien lo que el Señor ha hecho por nosotros. Bendito Cristo. Su vida. Si uno lo analiza bien, impacta todo lo que pasó en cada noche. Siempre uno se pregunta, ¿y por qué Jesús no comió cordero? Porque no tenía cordero que comer. Entonces entendamos bien lo que el Señor ha hecho con nosotros. El mundo nos recuerda en ciertas fechas. Pablo nos recomienda que nosotros lo tengamos presente no en una fecha al año, sino que nosotros sepamos que Él es el Cordero Pascual. Amén. Él es nuestra Pascua. El paso de la esclavitud a la libertad. Que Dios nos bendiga. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.